De regreso a su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opiniones y de posibilidades en defensa de los mejores y más sagrados intereses de la patria y la nación dominicana, con la figura de Duarte como enseña, como insignia, como buque que guía esta nave que es Voz para el Cambio y todo su equipo de producción. El tema Haití es un tema que es un tema cotidiano para la nación y el pueblo dominicano. Y vemos en la prensa reseñada que las empresas nacionales expresan poco interés de instalarse en la zona fronteriza, a pesar de que hay una ley de exención fiscal para el establecimiento de estas empresas en la zona fronteriza para viabilizar que tanto los habitantes fronterizos de República Dominicana como los habitantes fronterizos del hermano pueblo haitiano puedan tener fuentes de trabajo y puedan vivir en tranquilidad y en sosiego económico en esa región. Y es que tiene que haber poco interés de la parte de los empresarios dominicanos cuando la posición de los empresarios haitianos es una posición antidominicana, antidesarrollo de su propia nación y anti-institucionalización de su propia nación y de su propio pueblo. Los empresarios haitianos ahora se han solidarizado con la construcción del canal que unilateralmente se construye en las aguas del río Dajabón o Masacre, y pareciera que los empresarios haitianos no les interesa que el pueblo y la nación haitiana tengan un gobierno democrático y que puedan tener un desarrollo sostenible como ha tenido después del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molino, la nación y el pueblo dominicano, que en 6 décadas se ha desarrollado y está dentro de las naciones que han tenido, que han logrado un desarrollo y una estabilidad económica al estilo de naciones tan desarrolladas como Chile, como Argentina, como Venezuela lo fue en una época que en la actualidad con el bloqueo tiene una crisis peor que la nuestra, pero con el concierto de naciones latinoamericanas que están en pleno proceso de desarrollo y en pleno proceso de construcción y afianzamiento democrático y económico. Y Haití tiene una clase empresarial que parece que le reporta pingües beneficios tener que el desastre político y económico que tiene la nación haitiana. Parece que esos empresarios se lucran de esa situación de inoperancia y de inacción estatal que acogota a las grandes mayorías desposeídas de la nación y el pueblo haitiano. Y pareciera que los empresarios haitianos no les interesa una nación estable, institucionalizada, con un gobierno que respete los derechos de todos los ciudadanos del pueblo haitiano. Y a propósito de eso, en México se realizó, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizó una cumbre donde se pide respetar el derecho humano a la migración, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere llevarle al gobierno norteamericano una propuesta para flexibilizar las medidas para la migración, una migración que en el caso de México asciende a cerca de 16,000 migrantes por día, que es una cifra bastante alta, de toda Centroamérica, de Nicaragua y de Venezuela, de toda la región centroamericana, incluyendo Nicaragua y Venezuela, que están
Venezuela que está en Sudamérica, esa migración es bastante elevada y los Estados Unidos tienen una política migratoria muy estricta y son muy salvajes en contra de los migrantes, sobre todo en contra de los migrantes latinoamericanos y sobre todo lo tratan como si fuesen esclavos, lo tratan a latigazos, los encierran a los niños en jaulas y todo eso. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con 13 dignatarios de Centroamérica y el Caribe y decidieron una serie de medidas para la flexibilización y la humanización y el derecho a la migración de, de los migrantes que tienen problemas en sus países y que son vulnerables. El trato humanitario que se le concedan los derechos humanos y que en los casos en que se puedan regularizar, que los gobiernos de la región que reciben grandes olas migratorias tengan legislaciones flexibles que permitan la regularización de los migrantes que puedan y que tengan la posibilidad de ser regularizados. Eso es algo que nos concierne a nosotros, los dominicanos, por el proceso migratorio que tenemos del lado de nuestros hermanos haitianos, que es un proceso migratorio regular y en el día a día, y que los controles fronterizos nuestros son muy permeables porque se prestan al manejo económico, se prestan a que quienes están destinados a garantizar que el proceso migratorio, el flujo migratorio de la nación haitiana hasta acá sea lo mínimo posible, porque tienen el control de la migración fronteriza. Estamos hablando de los militares que están adscritos al SECFRON. También por ese lado tenemos serias fugas porque se percibe que hay un tráfico que se vende la entrada de los ilegales por parte de los que están destinados a proteger la frontera, que lo económico permea ese tráfico en la frontera dominicana. Pero la cumbre que ha realizado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es una cumbre que tiene sentido de logicidad, porque la migración no es un problema de la actualidad de las naciones del mundo. La migración eh, ha sido desde siempre, desde que el ser humano se volvió sedentario, desde que el ser humano dejó de ser nómada y se asentó buscando tener estabilidad y buscando el sustento de sus tribus y de sus clanes. Ha habido migración de un clan a otro, de una tribu a otro, y el proceso migratorio ha estado siempre permanente en la cultura del ser humano. Que las migraciones ahora, porque hay mucha población en situación de vulnerabilidad por el proceso de hambruna que hay en muchos países del mundo. Y podemos poner dos ejemplos como Yemen en África y como Haití acá en las Antillas, y muchos otros países de África que están pasando grandes hambrunas, y ese proceso de vulnerabilidad los hace migrar hacia otros países para buscar una mejoría. Lo hacemos también los dominicanos que nos vamos a Europa, que nos vamos a Estados Unidos para buscar una mejoría y un estatus económico para nuestra familia, para que nuestra familia viva con mejores
sistemas de calidad de vida, y también los hacen todos los países de Centroamérica hacia Estados Unidos, buscando precisamente ese sueño americano que se convierte en pesadilla americana cuando llegan a territorio norteamericano. Y muchas veces tienen que durar hasta 20 años siendo ilegales en la gran nación del norte, porque no pueden legalizar su estatus, porque se la ponen difícil en la nación del norte. Natanael, vamos a una breve pausa y regresamos con más en Voz para el Cambio.